sobre eso. Es muy interesante porque incluso el MASE 2011, que se transforma en 2 años así de manera, y ahora ya no lo modifica, ¿no? Al 2011. El plan de estudios, la RIEC, es que ofrece una gama de posibilidades interesantes. Yo creo que no habría que desaparecer líneas, ese es mi punto de vista. Yo creo que tendríamos que establecer efectivamente esa concepción del neumanismo como principio básico, ¿no? En donde a veces nuestra conformación en proyectos administrativos parece que desaparecemos como líderes en el marco de organización. Si bien decía la doctora, a veces queremos atender indicadores y dejamos de atender a esta comunidad, ¿no? Entonces yo creo que, y lo digo en verdad, ¿cómo poder establecer esos nexos de diálogo? Mi pregunta es, ¿el director de USAER sí conversa, sí dialoga con el directivo de la escuela? Sí dialoga, Es ahí donde empiezan las preguntas, ¿sí? ¿Y a dónde nos orientamos? Hacia postulados prácticos. ¿Qué nos habla, por ejemplo, el MASE? El MASE nos habla mucho sobre el trabajo dialógico, el trabajo colaborativo, las barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, cuando nos desglosa este planteamiento, habría que empezar a preguntarnos cómo las barreras, ¿sí?, se convierten en oportunidades, como bien lo dice el MASE, pero a veces parece un proyecto discursivo, que por decreto está bien trazado, pero no está en que esté mal trazado. El problema es el planteamiento que nos hacía reflexión la maestra, sobre el planteamiento de la toma de decisiones. Y a veces, esa camionetita que veíamos donde el director carga con todo, porque muchas veces nosotros como docentes les deslindamos responsabilidades, tú eres el director, dime qué hago. Y hay rupturas de comunicación y sobre todo de diálogo, no existe el diálogo. Y es donde tendríamos no que desaparecer, sí establecer una convicción sobre el principio de identidad en el marco del colectivo. Si creo estar por encima del colectivo, se rompió el concepto de liderazgo que habíamos tratado de conocer. Gracias, buenos días. En la política de la convivencia, entonces, ¿cómo hacer que los directivos se manejen en una política de reconocimiento? Bueno, primero habría que decir, y me parece muy importante, que cuando hablamos de liderazgo, no necesariamente nos referimos a dirigir. Eso es muy importante. ¿Sí? Los liderazgos se construyen y las autoridades tienen ascendencia, pero no son dadas de fácil. Entonces, la tarea es de todos. En cuanto a lo que yo planteaba sobre el asunto de los ciclos de aprendizaje, que tiene como base la comunicación, es decir, si en algún lugar si establecemos una línea de comunicación y en algún lugar se detiene, el resto de la línea tiene que activarse. No podemos estar esperando. Esta parte es compromiso y responsabilidad de todos. Si queremos de verdad hacia la pedagogía de la convivencia, tenemos que empezar por nosotros mismos, el cómo convivimos y cómo conformamos nuestros colectivos. Me parece que esa es la base fundamental. Y entonces sí podemos trascender hacia la parte de los procesos educativos en general. Bueno, Arturo, dentro de toda esta ponencia me resulta muy interesante. En lo particular, tal vez, obviamente, no espero respuestas porque estamos hablando, pero sí me nace una gran idea, ¿no? Busco un consejo por parte de ustedes que nos lo tienen a los docentes de una forma breve y concreta. Nosotros, ¿cómo podemos lograr nuestras escuelas esto que estamos hablando de la educación? De una forma breve, como consejos si fueran tan amables, pudieran decirnos
por lo menos un principio o dos, ¿no? O sea, es una situación muy compleja, muy compleja, pero por lo menos uno o dos principios que nos podamos llevar a nuestras escuelas, a nuestra casa para reflexionar, para dar inicio, ¿no?, a este proceso de una manera muy inmediata dentro de nuestro campo de trabajo laboral, dentro de las aulas de clases. Uno o dos principios nada más, doctores, si fueran tan amables. Muchas gracias. Bien, las respuestas siempre tendrán, más bien las preguntas siempre tienen respuestas como preguntas, ¿sí? Es difícil, maestro. Sin embargo, podemos establecer que el principio de la convivencia va a establecer una relación dialógica. No es receta, es una base que establecemos. Un principio de convivencia establece relación dialógica. Dicen, para una pelea se requieren dos personas. Si uno no quiere pelear, no hay pelea. Para una conversación, en principio, puede haber solo una persona, ¿eh? Yo puedo conversar de manera idílica o dulcinea, pero para un proceso de convivencia tiene que establecerse un principio dialógico, no hay más. La pregunta que establecía la maestra, ¿cómo reconocer al directivo en el marco de la pedagogía de la convivencia? El reconocimiento ya lo tienen. Pero la pregunta ¿es suficiente reconocerles a ustedes como directivos? Y es donde el principio de la convivencialidad se establece hacia la relación dialógica. Ese es uno. Dos, no es suficiente reconocer al otro. El reconocimiento ya lo establecemos. Ejemplo básico. En nuestra Constitución política establece que no hay discriminación en México. Legalmente no hay discriminación. Y quien lo diga puede ser mencionado y culpado de traición a la patria. Sin embargo, la pregunta es, ¿existe discriminación en México? Y está reconocido en el marco constitucional de que no se lleva hacia allá. Entonces, no es suficiente reconocer. Una relación dialógica es indispensable. Los liderazgos no son exclusivos de la autoridad. Y a partir de ahí empezamos a transformar un principio de la pedagogía de la convivencia. Negociación. La negociación a veces establece de manera lineal y piramidal. Pregunta, ¿eso es negociar? Ahora, negociar no es ganar. Pero el principio, eso que usted me pide el día de hoy, yo sí le puedo plantear. El principio de negociación es fundamental para la convivencia. Si hay diálogo, podemos iniciar un principio de negociar. Pero si yo directivo empiezo a negociar es 100, ganar, no sé si haya dialogicidad. Entonces, cuando yo establezco que el liderazgo no es exclusivo de ustedes, estoy planteando la conformación de liderazgos en donde aquí sí apelo a lo que llamamos nuestras capacidades diferentes, aquí sí lo apelo. Y hay algunos teóricos que nos dicen, cada uno de nosotros en el marco colectivo cumplimos una función específica. Y a veces el público, a veces el organizado, a veces el lineal, a veces el indiferente cumple un papel en el marco. Y es ahí donde el marco de organización colectivo tiene que estar por encima de cualquier individualidad. Y es ahí donde la relación dialógica de respeto, de comunicación, de acuerdos, es lo que nos llevará a un proceso no de reconocernos como diferentes nada más. No nada más establecer y decir, bajo el principio de incluyámonos. Sí, los niños ya están en el marco de la inclusión. Inclusión como parte de política pública. Se nos habla hoy ya de la matriculación al 100%. No es cierto, pero legalmente ya está. ¿Sí? Ya están adentro de la escuela y luego en el interior de las aulas no hay esa dialogicidad entre profesor-alumno. Tendríamos que establecer que la convivencialidad es un principio necesario y si la necesidad no la considero como una ausencia, sino una construcción
organización, tengo que establecer que si no hay liderazgo en la escuela, lo tengo que construir. Que si tengo que establecer una relación dialógica, la tengo que iniciar en el contexto de un proceso de reconocimiento individual, pero siempre subordinado hacia el colectivo. Por eso es difícil un poco trazar hacia dónde vamos. Por eso nos atrevemos el día de hoy no nada más a venir a plantear de manera discursiva. Por la tarde estaremos en un taller dialogando y discutiendo sobre las posibilidades en la construcción de una pedagogía de la convivencia. Aquí en este marco, ¿qué tan fácil es promover una pedagogía de la convivencia? Con los maestros que vinieron, dialogamos y nos divertimos extraordinariamente. ¿Por qué? Porque establecimos ese principio de convivencialidad a partir de lo dialógico. A nivel directivo, establecemos que la funcionalidad en el contexto de la organización lo vamos a tratar y nos atrevemos a sentarnos también frente a ustedes a intentar trabajar esta pedagogía de la convivencia. Ojalá podamos contar con su presencia y ahí dialogamos.